Las eliminatorias finalizaron por fin el día de ayer con obviamente un impresionante partidazo entre Colombia y Venezuela que fue, yo diría que fue el partido que se robó los ojos de todo el mundo, pero obviamente tuvimos también la clasificación de Bolivia ganándole 1-0 a Brasil, una victoria totalmente histórica, no solo para los bolivianos, es una victoria histórica para las eliminatorias. Brasil nunca había perdido tantos partidos de seguido en esta eliminatoria, bueno, en una eliminatoria mejor dicho. Ya vimos cómo Brasil cayó de local contra Argentina, cayó de visitante contra Colombia, contra Paraguay, contra Bolivia. Eh, o sea, la verdad es que la eliminatoria sudamericana jamás ha decepcionado a nadie. Eso no es ningún misterio. A pesar de los muchos cupos que ya tenemos a partir de ahora, obviamente las eliminatorias sudamericanas siguen siendo las más competitivas, las más emocionantes. Jamás vas a ver un desenlace, una final. Lo que vimos ayer fue una final prácticamente. Nunca vas a ver tanta emoción, por ejemplo, en las eliminatorias de la CONCACAF, de la UEFA. Supongo que de África, bueno, no sé ni de África, ni de Oceanía, ni de Asia, pero esto es algo que no se vive en ninguna parte del planeta. Estos desenlaces históricos en las eliminatorias. No tenemos que irnos tan atrás para recordar el final de la eliminatoria del 2018, que para mí, después de este final, bueno, mejor dicho, yo creo que el mejor final de eliminatoria en la historia fue aquel 2018, unas eliminaciones increíbles. Tenemos también el Pacto de Lima, que nadie se va a olvidar de eso jamás. Eso es muy histórico. Obviamente como aquella vez que Paraguay quedó eliminado a manos de Venezuela. Y bueno, los hermanos venezolanos tuvieron que, bueno, por ahí dicen que por la boca muere el pez, estuvieron hablando y que no se nos olvide cómo se estaban burlando después de la final perdida contra Argentina, que bueno, ya se creían argentinos. Y obviamente porque, bueno, esto desemboca en que entre estos dos países hay una rivalidad. Eh, Obviamente siempre va a estar en debate de quién es la arepa, quién tiene mejor selección. Ah, pero yo te gano en béisbol, pero yo te gano en fútbol. Ustedes comen cocaína, perico, ustedes no comen. Y así nos estamos tirando entre colombianos y venezolanos. Y obviamente un bonito ambiente del fútbol. En el fútbol siempre debe haber estas chicanas, estas jodas, estos, así tú no comes, metes perico, así nos estamos dando y recibiendo. Obviamente es algo lindo, es pura esencia del fútbol sudamericano. Y bueno, al final hemos ganado nosotros una vez más, la verdad. De verdad, lo siento venezolanos, pero no sé en qué dimensión, en qué universo ustedes llegaron a pensar que Venezuela le iba a ganar a Colombia, cuando obviamente nunca fue así. Nunca les fue bien contra Colombia, hay que decirlo. Y bueno, ayer quedó más que demostrado. La verdad nunca pensé que se fueran a comer tantos goles. 6 es demasiado. Y además, reiterando de que Colombia, antes del partido contra Bolivia, no venía nada bien. No había ganado como desde hace 6 7 partidos. Eh, obviamente, obviamente Colombia al final también sale ganando, sale un poco beneficiada por, por los últimos partidos que nos toca, uno contra Bolivia y el otro contra Venezuela, que obviamente, a decir verdad, no son las grandes elecciones. Por ahí que Venezuela, te salvo de que está teniendo una buena eliminatoria. Al final eso también es tema de hablar.
los venezolanos también se cayeron y la verdad es dejando un poco obviamente el chiste y la burla, es doloroso ver cómo Venezuela pasa de una gran ilusión, estar ahí a las puertas de su primer mundial y eh, al final es que no les dio el nivel o no lograron mantener el nivel que estaban teniendo. Y es algo entendible, jamás habían tenido ese nivel en toda la historia de la eliminatoria. Yo creería que jamás les fue tan bien, pero al final obviamente también es para que se sientan orgullosos. Hicieron un gran trabajo, pero lastimosamente no les dio o... para la próxima tienen que aprender a mantener más ese nivel, porque al final no solo funciona con 5 con 10 partidos o con la primera mitad de la eliminatoria, hay que mantenerla en todo. Y obviamente también me estoy aquí hablando un poquito de mierda, ¿no? Un poquito de paja, porque Colombia casi le pasa prácticamente lo mismo. Todas las eliminatorias en toda la eliminatoria no fue regular Colombia, eso hay que decirlo. Yo diría, la verdad, que las únicas selecciones regulares de esa eliminatoria son Argentina y Ecuador. Que sí, y precisamente se demuestra en la tabla, los dos están en toda la cima. Luego viene Colombia, obviamente, que al final eso es fruto de la primera parte de la eliminatoria, en donde arrasamos con todo, estábamos ganando todo, que obviamente fue mejor que ya la segunda parte de la eliminatoria. Perdimos, se nos fue el invicto, empatamos. Obviamente también todo esto como en consecuencia de esa gran desilusión que nos dio perder esa Copa América contra Argentina, pero al final nos supimos reponer y al final sí se ha visto un cambio desde el último mandato, que fue el del chileno Rueda, que obviamente se nota el cambio, hemos terminado mucho mejor y por ahí obviamente se está hablando que antes del partido contra Venezuela nosotros estábamos de sextos y acordémonos que en la anterior eliminatoria también habíamos terminado de sextos, así que obviamente ya todo el mundo empezó a decir que lo de Lorenzo es puro humo, es pura mentira. Al final terminamos como en la anterior eliminatoria, como antes. Al final lo de Lorenzo solo fue una ilusión. Al final, si la eliminatoria fuera la de siempre, la de los 4 clasificados y uno de repechaje, estaríamos afuera. Y obviamente yo lo llegué a pensar y la verdad tiene sentido, tiene mucho sentido. La verdad, si no hasta el segundo tiempo del partido entre Venezuela y Colombia, yo estaba con el pensamiento de que, uy, marica, o sea, al final tanta ilusión, le ganamos a Argentina, por primera vez le ganamos a Brasil en unas eliminatorias para terminar de sextos. Que sí, obviamente ya estábamos clasificados, pero me ponía a pensar y es como que al final terminamos en el mismo puesto que antes. Y obviamente no hay ninguna comparación entre la Colombia de las eliminatorias del 2022 con la de ahora. Obviamente la de ahora es un equipo muy, 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 mucho más consolidado, muy, muy bueno, muy superior, muy por arriba de la otra Colombia. Esa Colombia que nunca ha ganado un partido, puros empates. Y bueno, obviamente ya todo esto ha terminado. Colombia otra vez en un mundial. El último mundial fue el del 2018. Recordadísimo, obviamente. Vamos a ver qué papel hace la selección Colombia. Y bueno, ya obviamente di mucho contexto de la situación de Colombia, un poquito de la situación de Venezuela, que obviamente una tristeza total, pobres venezolanos, la verdad, y con mucho respeto lo digo. Ha sido un año para el olvido para el pueblo venezolano. Maduro haciendo sus cochinadas, robándole al pueblo venezolano, un grosero totalmente, un groserote. Y tenemos esto de la invasión a Estados Unidos. Bueno, la verdad,
venezolanos no se sientan totalmente tristes, aún les queda el mundial de desayunos y luego sin burla, Mira que pueden estar ganando fácilmente contra Perú y el día de mañana es feriado en Venezuela, día festivo, todo el mundo a celebrar y se les olvida lo que acaba de acontecer hace unas horas, hace menos de 24 horas entre el partido de Colombia y Venezuela, donde, bueno, la historia manda y esta vez tuvo razón. Colombia se impuso contra Venezuela 6-3. Y agregar, por último, que obviamente fue un partidazo total. Es un partido hermoso de ver, así seas venezolano o seas colombiano, tienes que aceptar que fue un partidazo lleno de emociones. Tal vez para nosotros los colombianos no tanto, ya estábamos clasificados, pero obviamente siempre da gusto ver a la selección jugar bien, golear, y eso fue lo que pasó en Maturín. Vimos a una selección muy consolidada y también nos da pista, nos da como un campo de visión de nuevos jugadores que quieren resaltar en la selección y obviamente hay que darle la oportunidad. Obviamente ya saben de quién estoy hablando, de Luis Suárez, que marica, Dios, o sea, poseído totalmente por el espíritu de Messi, no sé, del verdadero Luis Suárez, el uruguayo. Yo no sé qué pasó ahí, pero la verdad una completa locura, estaba totalmente enloquecido ese señor, estaba con la picha afuera, con el chimbo afuera. Que alguien parara de tipo, yo de verdad decía que alguien para ese tipo, es increíble, y además que nunca antes lo había visto antes, o sea, la verdad, con la pista de él, viendo obviamente los convocados, la lista de convocados, vi a Luis Suárez y, ¿qué? Luis Suárez, pero ese no es uruguayo. Claro, Luis Suárez colombiano, y que al parecer sí tiene aires de Luis Suárez. Wow, fue una noche mágica ayer. Solo pido, por favor, de verdad, denle la oportunidad a este muchacho. Se los pido, se los imploro. No les demos siempre la oportunidad a los de siempre. Denle la oportunidad a ese man que está prendido fuego, la verdad. Está inspirado. Obviamente, pónganlo a jugar para ver de qué está hecho. Obviamente, un partido contra Venezuela no va a ser lo mismo como un partido contra España o contra Brasil o contra Argentina. Así que, pónganlo a prueba, es lo único que pido. Pónganlo a prueba, ahí tienen una minita de oro. Vamos a ver si es humo, si solo fue ayer o tiene un futuro grande, un futuro esperanzador en la selección Colombia. Y bueno, ya por fin dejando de lado todo esto, quiero hablar más de lleno de las eliminatorias. Obviamente por el lado de Argentina. Bueno, ¿saben qué? Voy a hacer esto. Opiniones desde el primero hasta el último de las eliminatorias. Bueno, obviamente comenzamos con Argentina, que obviamente ha sido la mejor selección de esas eliminatorias. 28 puntos. Hay como más o menos... No, perdón, 38 puntos, perdón, me equivoqué. 38 puntos. Unos, casi 10, 9 puntos de diferencia. Es una diferencia abismal. Y lo que me parece increíble es que, claro, cualquiera al ver eso diría que Argentina jamás perdió un partido, todos los ganó, y la verdad no fue así. Argentina perdió aquí en Colombia, perdió en Ecuador, perdió contra Uruguay, perdió contra Paraguay. O sea, imagínate si hubiera ganado todos o no hubiera perdido alguno. Le da una completa locura de la selección argentina. Obviamente máxima candidata de este lado del mundo a ganar el mundial, o por lo menos dar la mejor participación, el mejor espectáculo. Y bueno, obviamente, muy extraño lo que pasó en Ecuador, ¿no? O sea, expulsado por Argentina, expulsado por Ecuador. Ecuador termina ganando, y también hay que decir que Argentina no tenía ninguna motivación en ese partido. Ya estaba todo dado, ya estás clasificado, no necesitas jugar en serio, antes necesitas probar jugadores y guardar jugadores, cuidar a los que vas a llegar al mundial.
Y al final Ecuador termina aprovechando eso para tener un cierre de eliminatorias bastante lindo, obviamente ganándole a Argentina. Y el siguiente en la tabla obviamente es Ecuador. La verdad, simplemente abismal lo de Ecuador. Recordemos que Ecuador comenzó con una pérdida de puntos al comienzo de la eliminatoria y terminó segundo. Terminó segundo con 29 puntos. O sea, literalmente me estás diciendo que con los puntos que eran, o sea, sin ninguna, ¿cómo se dice? Sin ninguna disminución de puntos, sin ninguna sanción, mejor dicho, Ecuador estaría a 3 o 4 puntos por arriba de Colombia, obviamente sacando una distancia considerable. Y sí, la verdad, como lo dije antes, aparte de Argentina y Ecuador, la otra selección que mantuvo una regularidad, que mantuvo un nivel constante fue Ecuador. Siempre estuvo ahí desde la primera mitad hasta la segunda mitad. Siempre estuvo ahí sacando sus puntos, sumando. Es simplemente abismal lo de la selección ecuatoriana, obviamente también gran candidata de este lado del planeta a dar una buena participación, a dar una buena representación a nuestro amado continente, a nuestra amada confederación. Y seguimos, obviamente, ya hablé mucho de Colombia, solo voy a decir que obviamente hay un futuro brillante, un futuro esperanzador. Pero la verdad lo que sí les digo es que por favor no nos durmamos en los laureles, no nos confiemos, hay que estar siempre en la juega para dar la mejor participación en ese mundial. Hay que darla toda. Y hay con qué, pero no hay que dormirse, no hay que confiarse demasiado, hay que estar siempre abeja, avispa, mosca, siempre ahí. Bueno, el siguiente en la tabla es nada más y nada menos que Uruguay. Que a ver, Uruguay tuvo un bajón ahí, por ahí en una parte de la eliminatoria, lo teníamos perdiendo puntos. Acordamos cuando perdió contra Argentina. Obviamente después se vengaría, les ganarían, pero Uruguay tuvo un momento antes, por ahí como en las primeras semanitas después de que Bielsa tomara el mando, por ahí hubo unos trastabillazos, la verdad, de la selección uruguaya. Tampoco fue constante y regular durante todas las eliminatorias, hay que decirlo. Si bien es cierto, sí, a los colombianos nos sacaron 4 de 6, hay que aceptarlo, pero hubo momentos que la selección uruguaya se apagó un poquito, la verdad, pero no pasa nada, están en el mundial y siempre demuestran un gran poder, siempre demuestran un gran poder en las eliminatorias. Y bueno, ya todo que decir sobre Uruguay. Bueno, haciendo un paréntesis, lástima. ¿Cómo te vas a ir, Darwin Núñez, a Arabia? No seas tan grosero, hermano. Dios mío, el billete lo consume a uno. Sí, se entiende, se gana bastante por allá, pero dejémonos de joder. No hay nivel en Arabia. Que solo porque esté Cristiano Ronaldo no significa que la Liga Árabe sea una liga de nivel, de mucho nivel. Para nada. Lástima por Darwin Núñez, le tenía mucha esperanza, pero al final sí, ahoga su carrera un poquito. No te voy a decir que está muerto, pero sí, debiste pensarla mejor, la verdad. A ver, ¿quién nos sigue? A ver, sigue Brasil. Y obviamente eso es algo impresionante. Y también por lo que quiero recalcar de que esta eliminatoria fue cine, fue en mi opinión de las mejores o incluso la mejor eliminatoria de todas. No hubo un solo equipo que tú digas, wow, no perdió contra nadie, es totalmente invencible.
Y sí, tenemos a Argentina con 10 puntos por arriba del segundo, pero no fue invencible Argentina. Vimos cómo Argentina trastabilló en varias veces. Vimos cómo Argentina en algunas veces le costaba bastante. Sufrió un poquito, hay que decirlo. En algunos partidos se sufrió. En alguna parte de la eliminatoria, los argentinos les habrán dicho como que, hey, pero ¿qué está pasando? En especial cuando perdieron en la Bombonera contra Uruguay, se vio bastante eso y los argentinos estaban como que, qué putas, weón, o sea, ¿qué está pasando? Campeones del mundo, campeones de Copa América, ¿qué está pasando? Perdimos contra Uruguay, que si no me equivoco en ese momento Uruguay tampoco es que estaba totalmente encendida, estaba totalmente prendida. Y obviamente no me imagino lo que habrán dicho cuando perdieron contra Paraguay, perdón, cuando perdieron contra Colombia. O sea, Argentina no fue totalmente invencible, hay que decirlo. Y por eso es que te digo que estas eliminatorias han sido lo mejor. Lo mejor. ¿Quién no se acuerda cuando Brasil nos tenía acostumbrados a esas rachas de como 40 partidos que anotando gol, 40 partidos sin perder, ganando? Brasil siempre primero, clasificándose como 10.000 fechas antes de todo. Y aquí lo tenemos a Brasil de quinto, que si estuviéramos en una eliminatoria normal, bueno, una eliminatoria de antes, Brasil estaría en el repechaje. La verdad, nunca antes se había visto a Brasil tan baja en las eliminatorias. Quinto puesto, creo que, la verdad si no me equivoco, es lo más bajo que llegó Brasil, obviamente. Por ahí antes, o sea, la verdad, antes de esta eliminatoria era muy difícil creer o muy difícil pensar de que Brasil no terminara por lo menos segundo de alguna eliminatoria, pero aquí se ha dado. Por eso es que digo que estas eliminatorias han sido mágicas. Brasil quinta, una Brasil que obviamente también hay que aceptarlo, que pues si está ahí no es obviamente porque las otras selecciones tengan un super nivel de fútbol o porque sean potencias mundiales en el fútbol. No, la verdad es que Brasil está ahí porque Brasil está en crisis y eso obviamente se hace saber, bueno, salta por sí solo. Nosotros nos damos cuenta que obviamente cuando pierdes contra Argentina por primera vez en el Maracaná, cuando pierdes contra Colombia, cuando pierdes contra Paraguay y ahora cuando pierdes contra Bolivia, obviamente te das cuenta de que no es que seamos tan buenos, sino que la selección brasilera está pasando por un mal momento y posiblemente de los peores momentos en su historia. Y obviamente en los peores momentos de su historia, porque Brasil es una selección tan grande y tan buena que es muy difícil que tenga esos momentos así como de sazón, esos momentos en donde ves que Brasil no juega nada, donde Brasil no te da seguridad. Esta Brasil no da seguridad de nada. Solo ha logrado sacar algunos partidos en esa eliminatoria simplemente por la camiseta. Por ejemplo, contra Chile cuando le metieron 3. También hay que decir que, bueno, a Chile le pueden meter los goles que quieras, pero al final muchos partidos se vinieron a favor de Brasil por el peso de su camiseta y no por el peso de su fútbol actual, de su juego de fútbol actual. Obviamente la peor Brasil de muchos años. Creo que nadie con vida había visto una Brasil tan mala, sinceramente, y una Brasil con tan pocas figuras. Esta Brasil no tiene figuras, así que digas, wow. Por ahí voy a saltar a Vinicius, a Rafinha, pero obviamente comparado con las otras estrellas anteriores a las que Brasil nos tenía acostumbrados, obviamente te das cuenta de un bajón inmenso de calidad. Pasas de 1K a 360p. Esa es la calidad que nos demuestra hoy el fútbol, bueno, no el fútbol brasilero, pero sí la selección brasilera. Y bueno, a ver, tenemos a Brasil, seguimos con Paraguay, que la palabra, bueno, si me pides que te resuma a Paraguay en una sola palabra te resumiría Paraguay, que lo que ha hecho es simplemente resurgir, revivir,
venir de la muerte, revivir, una resurrección inmensa lo que ha hecho Paraguay. No se me olvida cómo perdieron contra nosotros en Paraguay, en el Defensores del Chaco. No se me olvida cómo les costaba, de verdad, al principio de las eliminatorias. Todo el mundo estaba convencido de que Paraguay iba a quedar eliminado totalmente de todo, del repechaje, del mundial. Pero sí, tenemos ahora a un Paraguay totalmente clasificado. Sí, el último clasificado, pero obviamente el paraguayo se tiene que sentir orgulloso, feliz, tiene que ir a cantar vallenato. Toda esta semana tienen que estar de rumba los paraguayos y se lo merecen y lo tienen que hacer, tienen que estar de fiesta. Porque obviamente eso no era algo que se esperaba. Paraguay con tan buen nivel de fútbol que está teniendo actualmente, obviamente después de la llegada del profesor Alfaro, que increíble lo que ha hecho. Ha levantado una selección que estaba muerta y la ha vuelto a poner en el ojo, se podría decir regional, porque bueno, mundial no sé, son palabras mayores, pero simplemente increíble lo de Paraguay. Revivieron totalmente de las cenizas, es verdad. Por eso te digo que esas eliminatorias no solo han sido Argentina o Brasil, han sido todas las selecciones que han tenido como que un desarrollo de personaje, han tenido ahí su propia historia, y por eso es que esas eliminatorias fueron tan chéveres, tan chimbas, de verdad, increíbles eliminatorias las que tuvimos. Y bueno, dejémosle de chupar los huevos a la eliminatoria y sigamos con el siguiente, que es obviamente la selección boliviana, que actualmente la tenemos en el repechaje, obviamente con un Miguel Terceros, que es sin dudas la nueva figura de Bolivia, o una nueva promesa, ¿cómo se dice? Una futura promesa que puede tener Bolivia en un futuro. No lo tienen que dejar morir. Obviamente todos sabemos, el último buen jugador que vimos en Bolivia fue Morales. Marcelo, perdón. Uy, qué tonto. Está diciendo el presidente de Bolivia. Qué tonto, marica. Obviamente te estoy hablando de Moreno Martins. Jugador, obviamente. Y ahora tenemos a un Miguel Terceros que hoy Bolivia sigue con vida gracias a su gol de penal. Miguel Terceros, que si no me equivoco también hizo el gol contra Colombia, cuando nos perdimos por allá en la luna. Sí, okay, bueno, hay que decirlo. Obviamente no solo que Brasil juegue mal, sino que también lo pones a jugar en Saturno, y obviamente la mejor selección de la historia va a verse mermada, porque bueno, los brasileños están acostumbrados a jugar a nivel del mar, en la playa de Río de Janeiro, en el Maracaná. Obviamente están muy acostumbraditos a lo llano. Ya cuando los llevas a la luna, literalmente, obviamente hay un bajón de nivel, y obviamente más si estamos hablando de un pésimo momento que atraviesa la selección brasilera. Pero bueno, no le vamos a quitar el mérito a los bolivianos, porque obviamente lo que han hecho es histórico, es cine, y es de verdad hermoso lo que acaba de pasar, que no siempre los grandes se impongan sobre las selecciones que normalmente son ganables. Y aquí tenemos a Bolivia con vida, y obviamente mis mejores deseos a los bolivianos para que puedan pasar al repechaje. Y mira que estaba investigando un poco del repechaje y esa mierda está más complicada, huevón. No me refiero obviamente a los equipos, sino que es como que unas llaves ahí que aún no entiendo. Después lo averiguaré obviamente con más tiempo, pero lo importante, Bolivia está ahí en el lugar obviamente que tal vez se merecía Venezuela. Puede ser, obviamente. También hay que decir que bueno, si Bolivia está actualmente aquí en el repechaje con vida, es porque obviamente solo le ha sacado provecho a sus partidos de local,
de visitante, si no me equivoco, perdón, perdón si fallo en esta, el único partido en donde ganó afuera del Alto o afuera de Bolivia fue contra Chile, en Santiago de Chile, donde Bolivia, de verdad es que es muy extraño, es muy, no sé cómo decírtelo, es muy extraño ver a Bolivia ganar afuera de su casa, pero pasó contra Chile, una victoria que seguramente importaría muchas fechas después, hasta ahora que tenemos a una Bolivia con vida. Y bueno, ya dejando el tema de Bolivia, seguimos obviamente con la selección venezolana de fútbol, aquí con nuestros queridos Rapis, que obviamente tengo una queja, hermanos venezolanos, la verdad. Creo que no deberían desquitarse con la gente del común, la gente de bien que pide su pedido por Rappi, que pide su vidrio templado. Y no es justo que dejes el vidrio a 50.000 pesos cuando al final el man que te está pagando por el vidrio templado no tiene nada que ver con la selección colombiana y no tiene nada que ver con la eliminación de Venezuela y no tiene nada que ver con el 6-3 que les metimos allá en casa. Obviamente no, nosotros, las personas normales, los mortales, los colombianos mortales no tenemos ninguna culpa. Así que por favor no se desquiten con nosotros. Los Rapis, por favor, no se coman las hamburguesas. No dejen mordidos los pedidos. Por favor, no me ensucien el vidrio, el parabrisas. No nos vendan ese vidrio templado a 50.000 pesos con burbujas. Por favor, no nos hagan esa maldad. Créanme que el colombiano de a pie no tiene nada que ver con la selección de fútbol. Ya, no sé, hagan lo que quieran, pinchenle las llantas al Ferrari de Luis Díaz, a las camionetas de, no sé, Jerry Mina, a las de Néstor Lorenzo, vayan y hagan desmadre allá, ensúcienles los brillos, mencen en ellos, no sé, échenles agua puerca, pero no se desquiten con los colombianos que simplemente queremos un vidrio templado, hermano. No te pongas así, no te pongas así. Ok. Seguimos. Obviamente ya mucho de venezolanos. Qué pena por ellos, pero bueno, así es la vida. Seguimos con Perú. Obviamente sigue siendo decepción, pero obviamente se espera que Perú no dé tanta pelea en los mundiales. Si bien es cierto que si Perú el anterior mundial fue al repechaje, bueno, perdió contra el arquero Bailarín, todos se acordarán de ese momento. Obviamente los peruanos quedaron eliminados y ahora tenemos a un Perú totalmente destrozado, sin juego, no juegan a nada los peruanos. Si han quedado por encima de Chile ha sido porque Chile simplemente es peor que ellos actualmente. Y obviamente es una gran tristeza porque Perú es una selección, en Sudamérica es una selección gran, bueno, no sé si grande, pero es histórica, tiene 2 Copas Américas, ha ido a mundiales, ha tenido jugadores históricos, así que obviamente es simplemente triste lo que pasa actualmente con la selección peruana y no tengo nada más que decir, la verdad. Espero se mejoren, se levanten y bueno, espero que tampoco vayan a pasar otros 16 años sin ir a un mundial como pasó en el 2018. Si no es porque llega Gareca, seguirían sin ir a un mundial. Y obviamente sin el Pacto de Lima seguirían con esa espera mundialista. Bueno, y por último obviamente tenemos a la selección también histórica, la selección de Chile, que no le ha dado la talla completamente, ha sido humillado en cualquier lado, en todos los lados a donde ha ido, ha sido humillada la selección chilena, en Colombia, en Brasil, en su propia casa, en todos lados ha sido humillada la selección chilena, lastimosamente, porque obviamente es una selección de respeto y admiración. Bueno, sin más que decir, bueno, eso es todo lo que tenía en mente para decir sobre las eliminatorias. Obviamente, en conclusión, quiero dejar en claro que para mí estas son las mejores eliminatorias de toda la historia. Han sido muy entretenidas, de verdad. Nomás miren cómo quedó apretada la tabla. O sea, un empate en puntos entre Colombia, Uruguay,
Brasil y Paraguay, si no me equivoco, también está ahí. O sea, imagínense esa apretadera de culo, de fundillo que tuvimos en esas eliminatorias. Obviamente a mí me hubiera gustado más, y a mí me gustaban más las eliminatorias de cinco equipos que seguían con vida, porque obviamente mucho más se siente mucho más la tensión. O sea, si las eliminatorias fueran como las de antes, déjeme decirle, papi, que ayer todos los colombianos pegados a esa hijueputa pantalla esperando que Colombia haga lo suyo contra Venezuela. Y la verdad es triste decirlo, pero yo digo, o yo diría que si Venezuela, no, mejor dicho, si Colombia, si ese partido fuera un partido así mata-mata, un partido que tienes que ganar, un partido que Colombia tenía que ganar, estoy seguro que Colombia o empataba o perdía. Colombia ganó ayer y no nos dejemos ilusionar nosotros los colombianos, no nos tapemos los ojos nosotros mismos, hay que ver la realidad, y la realidad es que Colombia ganó ayer porque no tenía nada que perder. Colombia ayer solo tenía que amargarle la vida a Venezuela. Y eso no es ninguna necesidad, obviamente. Obviamente, Colombia ayer no jugaba por nada. Ya estábamos clasificados. Ya estábamos totalmente clasificados. Un empate, una derrota digna de 1-0 no nos hacía daño en nada. En nada. Íbamos al mundial igualmente. Así que también colombianos, no nos dejemos, bueno, no nos confiemos. Ganarle a Bolivia y a Venezuela no significa que vamos a ir a ganar el mundial. Por favor, tengan eso en la cabeza, seamos autocríticos y no nos durmamos en los laureles. Hay que seguir en la juega. Tenemos un gran proyecto, tenemos unos grandes jugadores y tenemos una gran idea de juego, así que no nos apaguemos, sigamos ahí. Siempre hay que jugar como si fuera el último partido, como si fuera una semifinal, una final, para dar un buen papel en ese mundial. Y bueno, ya creo que eso es todo lo que quería decir. Ya me he expresado lo mucho que me ha gustado esa eliminatoria y lo mucho que me ha gustado ese proyecto Lorenzo en Colombia. Así que hasta aquí lo puedo dejar. Si te gustó ese video, dame un like, suscríbete y activa la campanita, que me ayudaría mucho, mucho de verdad, parcero. Entonces, bueno, hasta aquí llego. Cuídate. Hasta la próxima. Hasta el próximo video. Chao.